Bienvenido a este video. Nosotros somos estudiantes de cuarto año de medicina de la Universidad Católica de El Salvador. Somos el grupo número 8 de la sección B y en este video esperamos que puedas comprender de una mejor manera la fisiopatología del hiperparatiroidismo, hipoparatiroidismo y el pseudo-hipoparatiroidismo. Las glándulas paratiroides normalmente pesan de 30 a 40 miligramos. Estas son de un color grisáceo amarillento. Cada individuo por lo general tiene 4 glándulas. La hormona paratiroidea se sintetiza en las glándulas paratiroides. Estas se van a sintetizar en unas células llamadas células principales. Luego tenemos que las cifras de calcio y fosfato ionizados reflejan la transferencia neta de estos iones desde el hueso, el tracto gastrointestinal y el filtrado glomerular. La hormona paratiroidea y el derivado de la vitamina D desempeñan funciones claves en la regulación del equilibrio del calcio y el fosfato. Al disminuir la concentración de fósforo sérico, este se liberará de la matriz del hueso o también puede incrementar la reabsorción intestinal de fosfato. En el caso de una disminución del calcio sérico, esta estimulará la reabsorción de calcio en los túbulos renales. También incrementará la reabsorción intestinal de calcio y estimulará la liberación de calcio a partir del compartimento mineral óseo, estimulando la reabsorción ósea por medio del efecto indirecto sobre los osteoclastos. También aumenta la degradación de la matriz ósea y estimula las células osteoblásticas. Todo esto es necesario saber para poder comprender la fisiopatología de estas dos enfermedades. Además de eso, veremos un poco de la etiología y de la epidemiología de cada una de las enfermedades. Incluiremos también diagnóstico y pronóstico o prevención de cada una, además de algunas complicaciones que se pueden presentar. El hiperparatiroidismo es una alteración de las glándulas paratiroideas. Lo que ocurre es de que éstas van a segregar una mayor cantidad de hormona paratiroidea. La hormona paratiroidea ayuda a regular el calcio, magnesio y fósforos en la sangre y el hueso. Por lo tanto, los niveles de estos estarán alterados. El hiperparatiroidismo primario se caracteriza por una hipersecreción de la hormona paratiroidea, aún existiendo niveles normales de calcio en la sangre. El hiperparatiroidismo secundario es una reacción compensatoria a la hipocalcemia, o sea, una disminución de calcio y también puede ser de la vitamina D en la sangre. Hay un tercer tipo de hiperparatiroidismo, este es hereditario. Etiología. El hiperparatiroidismo primario se debe a producción y liberación excesivas de PTH por las glándulas paratiroides. El grupo con mayor frecuencia afectado es el de las mujeres posmenopáusicas. El hiperparatiroidismo primario puede producirse por cualesquiera de los trastornos que siguen: adenoma, hiperplasia o carcinoma. Los adenomas de células principales son las causas más frecuentes, explican casi 85% de los casos. La hiperplasia paratiroidea se refiere a un agrandamiento o anormalidad de las 4 glándulas. En las formas atípicas de hiperplasia es posible que solo haya una glándula agrandada, pero las otras 3 glándulas de manera típica muestran por lo menos anormalidades microscópicas leves, como aumento de la celularidad y disminución del contenido de grasa. Las características clave para juzgar si una glándula es normal o no son su tamaño, peso y características histológicas. La hiperplasia paratiroidea puede formar parte de los síndromes de neoplasia endocrina múltiple, también conocido como MEN o MEN, autosómicas dominantes. En pacientes con MEN1 causados por mutaciones en el gen MEN1 que codifica para la proteína menina,
Hay penetrancia alta de hiperparatiroidismo que afecta hasta el 95% de los pacientes. Cuando sus glándulas se examinan al microscopio, por lo general hay anormalidades en las 4 glándulas. El hiperparatiroidismo secundario implica hiperplasia glandular difusa que se produce por un defecto fuera de la paratiroides. Epidemiología. El hiperparatiroidismo es uno de los trastornos endocrinológicos más frecuentes, aunque es difícil establecer la incidencia y la prevalencia reales de la enfermedad por la existencia de numerosos casos asintomáticos no diagnosticados. La incidencia de la enfermedad se ha modificado en los últimos 30 años. El hiperparatiroidismo ocurre en cualquier momento de la vida, pero la media de edad al diagnóstico del hiperparatiroidismo es de 55 años. Han revisado las características clínicas y demográficas de 684 casos de hiperparatiroidismo diagnosticados entre 1965 y 2001 y han encontrado que la edad media al diagnóstico se mantiene entre los 52 y los 56 años, y la mayoría de los casos en mujeres, siendo el 74% mujeres afectadas. Entre los factores de riesgo para padecer hiperparatiroidismo podemos encontrar que para el hiperparatiroidismo primario se cumple alguna de estas condiciones: ser mujer y haber atravesado la menopausia, insuficiencia grave y prolongada de calcio o vitamina D, trastorno hereditario y poco común como neoplasia endocrina múltiple tipo 1 que suele afectar varias glándulas, tratamiento para el cáncer y el cuello estuvo expuesto a la radiación, y se ha consumido litio, un medicamento que se usa con mayor frecuencia para tratar el trastorno bipolar. En el hiperparatiroidismo primario, la secreción de hormona paratiroidea es excesiva dada la concentración de calcio sérico. En el ámbito celular existe un aumento de la masa celular y un defecto de la secreción. Este último se caracteriza por sensibilidad disminuida de la secreción de hormona paratiroidea a la supresión por las cifras séricas de calcio. De esta manera, las glándulas paratiroideas de pacientes con hiperparatiroidismo primario de modo típico están agrandadas e in vitro demuestran una desviación hacia la derecha en su punto de ajuste de calcio para secreción. Se cree que los genes que regulan el ciclo celular son importantes en la patogenia de un grupo importante de tumores paratiroideos. Como primero está el gen PRAT1, cuyo producto es una ciclina D1. Estas ciclinas son proteínas reguladoras del ciclo celular. El gen PRAT1 ha quedado implicado en la aparición de tumor paratiroideo y en la patogenia de varios tumores malignos, como pueden ser los linfomas de células B, los cánceres mamarios, pulmonar y de células escamosas de cabeza y cuello. El análisis de ADN de tumor paratiroideo sugiere que sucedió un evento de inversión cromosómica, el cual llevó a una yuxtaposición del dominio 5 regulador del gen PTH a colocarlo adyacente al gen PRAT1. Puesto que sus secuencias reguladoras en el gen PTH se encargan de su transcripción específica para célula, de inicio se postuló que esta inversión conduce a una sobreproducción específica para célula paratiroidea del producto del gen PRAT1. La ciclina excesiva incrementaría el potencial proliferativo de las células que portan esta inversión y, dado suficiente tiempo, podría inducir exceso de hormona paratiroidea. El otro gen es el gen MEN1, el cual produce el producto proteínico menina. En los pacientes con neoplasia endocrina múltiple de tipo 1, heredan de un progenitor un alelo MEN1 anormal o desactivado. Este defecto de la línea germinal se encuentra en todas las células durante la vida postnatal. El otro alelo MEN1 es una célula paratiroidea, por ejemplo,
la cual sufre una mutación o de lesión espontánea. Si esta segunda mutación confiere una ventaja en cuanto a crecimiento sobre las células descendientes, hay brote clonal de células que portan la segunda mutación y al final se forma un tumor. El hiperparatiroidismo puede presentarse de diversas maneras. Los pacientes con esta enfermedad pueden estar en verdad asintomáticos y se diagnostican mediante análisis de laboratorio de detección. Otros pueden tener complicaciones en el esqueleto o nefrolitiasis. Dado que el calcio afecta al funcionamiento de casi todos los sistemas, los síntomas y signos de hipercalcemia son variados. Dependiendo de la naturaleza de las molestias, en aquellos con hiperparatiroidismo primario puede sospecharse un trastorno psiquiátrico, una enfermedad maligna o con menor frecuencia una enfermedad granulomatosa, como la tuberculosis o sarcoidosis. El hiperparatiroidismo es un trastorno crónico en el cual el exceso de hormona paratiroidea y la hipercalcemia de larga evolución pueden producir síntomas crecientes, en particular síntomas por cálculos renales o masa ósea baja. En un 10 a 15% de los pacientes con hiperparatiroidismo primario ocurren cálculos recurrentes de fosfato u oxalato de calcio. La nefrolitiasis puede complicarse por obstrucción del tracto urinario, infección e insuficiencia renal progresiva. Aquellos con exceso importante de hormona paratiroidea pueden experimentar recambio óseo aumentado y pérdida progresiva de la masa ósea, sobre todo en posmenopáusicas. Esto se refleja en resorción subperióstica, osteoporosis e incluso fracturas patológicas. El diagnóstico de hiperparatiroidismo primario se confirma por medio de al menos 2 mediciones simultáneas de calcio y de hormona paratiroidea intacta. Una hormona paratiroidea alta o de manera inapropiada normal en la situación de hipercalcemia es el dato clave para hacer el diagnóstico de hiperparatiroidismo primario, el cual es la causa más común de hipercalcemia dependiente de hormona paratiroidea. Los pacientes con hiperparatiroidismo secundario pueden tener cifras de calcio normales o subnormales. Si la función renal es normal, a menudo existe decremento del fosfato sérico, debido a los efectos fosfatúricos de las cifras elevadas de hormona paratiroidea. Aunque la hormona paratiroidea está alta, el estado de desmineralización del hueso y la deficiencia crónica de vitamina D se combinan para producir una carga filtrada baja de calcio. Por tanto, la excreción urinaria de calcio suele ser bastante baja. Hay que tener en cuenta que en todo sujeto con esta anormalidad se debe considerar el diagnóstico diferencial completo de la hipercalcemia. En sí, no existen medidas específicas para prevenir la aparición de hiperparatiroidismo, pero ante cualquier sospecha se debe practicar una analítica de sangre que incluya niveles de calcio y fósforo, que suele ser suficiente para realizar una detección precoz de esta enfermedad y que se confirmará con los valores de la hormona paratiroidea. En las complicaciones graves en un hiperparatiroidismo primario, como por ejemplo el coma hipercalcémico, se puede prevenir con un tratamiento precoz y eficaz, tanto si la glándula paratiroides afectada se extirpa quirúrgicamente, como si se opta por el tratamiento conservador. Hipoparatiroidismo. Este trastorno se debe a una disminución de la función de las glándulas paratiroideas. Esto lo que causará es una baja concentración de la hormona paratiroidea, lo cual hemos dicho que esta hormona se encarga de regular el calcio, fósforo y magnesio, por lo tanto los niveles de estos estarán alterados. El pseudoparatiroidismo. Este es un trastorno genético raro y poco frecuente. Se caracteriza por una hipocalcemia e hiperparatiroidismo secundario. En Estados Unidos se habían diagnosticado 58.763 pacientes con hipoparatiroidismo crónico
La prevalencia aproximada fue de 37 casos por cada 100.000 habitantes, de los cuales 8 casos por cada 100.000 habitantes fueron de etiología no quirúrgica y 29 por cada 100.000 fueron postquirúrgicas. Otros estudios realizados en Dinamarca encontraron una prevalencia de 22 casos por cada 100.000 habitantes para el hipoparatiroidismo postquirúrgico y 2.3 casos por cada 100.000 habitantes fueron de etiología no quirúrgica. Además, una incidencia anual de hipoparatiroidismo de 0.8 casos por cada 100.000 habitantes. La prevalencia exacta es desconocida. El pseudo-hipoparatiroidismo es 2 veces más frecuente en mujeres que en hombres. La prevalencia estimada del pseudo-hipoparatiroidismo 1A, 1B y simplemente el pseudo-hipoparatiroidismo en Italia es de 1 sobre 150.000 personas y en Japón el pseudo-hipoparatiroidismo 1A y 1B es de 1 sobre 295.000 personas. El calcio sérico total comprende las contribuciones de formas de calcio ionizado unido a proteínas y complejos, pero solo los pacientes con concentraciones bajas de calcio ionizado deben evaluarse respecto a la posibilidad de un trastorno con hipocalcemia. Además de lo mostrado en la diapositiva, se debe tomar en cuenta que una causa frecuente de calcio total sérico bajo es la hipoalbuminemia, la cual consiste en tener una albúmina sérica baja, la cual reduce el calcio unido a proteína y no el ionizado. Hablando de la etiología, tenemos como primer causa la complicación de intervención quirúrgica tiroidea, paratiroidea o laringea. La literatura nos dice que la mayor parte de los casos se produce a causa de un traumatismo, una extirpación o una desvascularización inadvertida de la paratiroides durante una operación paratiroidea. La incidencia de hipoparatiroidismo postoperatorio va en un rango de 0.2 al 30%. Esto depende de la extensión de la intervención quirúrgica antecedente y de la capacidad del cirujano para identificar tejido paratiroideo normal y preservar su riego sanguíneo. La hipocalcemia postoperatoria suele ser transitoria o permanente. Algunos enfermos también pueden quedar con reserva paratiroidea disminuida. Diversas causas que no son complicaciones postquirúrgicas pueden producir un estado de deficiencia absoluta o relativa de la hormona paratiroidea. Entre ellas se cuentan la destrucción autoinmunitaria, el decremento de magnesio, el hipoparatiroidismo autosómico dominante, el hipoparatiroidismo producido por mutaciones activadoras del receptor sensorial de calcio o anticuerpos estimuladores dirigidos contra el receptor sensorial de calcio, que es la segunda causa que podemos observar. La tercera causa es el síndrome de DiGeorge, en el cual se observa un desarrollo anormal de las glándulas, lo que se traduce en gravedad variable de hipoparatiroidismo. Este síndrome se puede presentar durante la lactancia, niñez o incluso adultez y acompañar de anomalías de la inmunidad mediada por células y otras anomalías congénitas. La cuarta causa son las mutaciones en el gen que codifica para el factor de transcripción célula glial faltante B, GCMB, que es esencial en el desarrollo de las glándulas paratiroides. Están enlazadas con hipoparatiroidismo aislado familiar. Las mutaciones en el factor de transcripción GATA3 dan lugar a desarrollo anormal de la vesícula óptica, riñones y glándulas paratiroides, lo que da por resultado sordera, anormalidades renales e hipoparatiroidismo. Hay dos variedades del síndrome de insuficiencia poliendocrina autoinmunitaria, APS. Los pacientes con APS1 por lo regular tienen candidiosis mucocutánea, enfermedad de Addison e hipoparatiroidismo, y menos a menudo insuficiencia ovárica y disfunción tiroidea. Diversos componentes del APS1 se presentan durante la segunda década de la vida o principios de la tercera. En la mayoría de estos pacientes se observan autoanticuerpos contra tejido suprarrenal y paratiroideo. A la postre puede haber afección de otras glándulas endocrinas como las gónadas, tiroides y el páncreas.
El APS1 es un trastorno autosómico recesivo debido a mutaciones en el gen regulador autoinmunitario. El APS2 o síndrome de Schmidt se caracteriza por hipoparatiroidismo e insuficiencia suprarrenal y no afecta las paratiroides. La patogenia del hipoparatiroidismo es sencilla. La alteración de los minerales ocurre porque la cantidad de la hormona paratiroidea liberada es inadecuada para mantener concentraciones séricas normales de calcio, principalmente debido a pérdida de los efectos conservadores del calcio renal de la hormona paratiroidea y la incapacidad para generar calcitriol. Sobreviene hipocalcemia y se observa además hiperfosfatemia, porque se pierde el efecto de la hormona paratiroidea sobre los túbulos proximales para promover la excreción de fosfato. Puesto que la hormona paratiroidea se necesita para estimular la producción renal de calcitriol, las cifras de esta última están bajas en pacientes con hipoparatiroidismo. La hiperfosfatemia suprime más la síntesis de calcitriol. Las concentraciones bajas del calcitriol dan pie a la reducción de la absorción intestinal del calcio. En ausencia del calcitriol y de la hormona paratiroidea adecuadas, la movilización del calcio desde el hueso es anormal. Dado que la hormona paratiroidea es deficiente, la excreción urinaria de calcio suele ser alta, a pesar de la hipocalcemia. La disminución de magnesio es una causa frecuente de hipocalcemia. La patogenia de la hipocalcemia en esta situación clínica se relaciona con un estado funcional irreversible del hipoparatiroidismo. También hay un decremento de la capacidad de respuesta de los riñones y del esqueleto a la hormona paratiroidea. La reducción del magnesio puede suceder por diversas causas, entre ellas el alcoholismo crónico, diarrea y fármacos como diuréticos de asa, antibióticos, aminoglucósidos, anfotericina B y cisplatino. El magnesio se requiere para mantener respuestas de secreción de hormona paratiroidea normal. Una vez que se reabastecen las reservas corporales de magnesio, las cifras de la hormona paratiroidea se incrementan de modo apropiado en respuesta a la hipocalcemia y se corrige el desequilibrio mineral. En el pseudoparatiroidismo vamos a tener 3 subtipos, los cuales se presentan en esta tabla. Primero vamos a tener al 1A, el cual se caracteriza por tener una deficiencia del contenido celular de la subunidad alfa de la proteína G estimuladora, la GS-alfa, y esta acoplará el receptor de la hormona paratiroidea a la enzima adenilciclasa. Como podemos observar en el cuadro, esta será la única que presentará la osteodistrofia hereditaria de Albright. Vamos a tener la calcemia disminuida y fosfatemia aumentada. Y como característica, la actividad de la GS-alfa disminuida, por lo antes dicho, que va a tener una deficiencia de la subunidad alfa y por lo tanto la actividad de esta proteína disminuirá. En el subtipo, que es el 1B, vamos a tener que la actividad de la GS-alfa será normal, aunque en ocasiones va a presentar una alteración de la transcripción del gen que codifica esta proteína y por lo tanto se podría encontrar disminuida. En la tipo 2, en esta la respuesta del AMPC urinario será normal, mientras que en las dos anteriores estaba disminuida y la actividad de la GS-alfa será también normal. Aunque también hay una excepción, ya que si hay un decremento de la respuesta de la hormona paratiroidea, pero la que se administra. Ahora bien, vamos a tener una mutación del receptor detector de calcio extracelular y esta se caracteriza por presentar una hipocalcemia e hipercalciuria autosómicas dominantes. Esta mutación se debe a que este receptor detector de calcio extracelular es demasiado sensible, que va a ir a desactivar
la secreción de la hormona paratiroidea y la reabsorción renal de calcio a concentraciones séricas de calcio alteradas. Además de esto, las personas que tienen esta mutación es muy extraño que presenten síntomas de la hipocalcemia que tienen, porque se presenta leve, pero si las personas van a recibir una vitamina D, entonces van a estar más predispuestos a padecer de una calciuria, nefrocalcinosis y también pueden padecer de una insuficiencia renal. Manifestaciones clínicas. En esta diapositiva se nos muestra un cuadro de los síntomas y signos de la hipocalcemia, los cuales se dividirán en sistémicos, neuromusculares, cardíacos, oculares, dentales y respiratorios. En los signos y síntomas de la hipocalcemia sistémicos, algunos ejemplos son la desorientación, debilidad, retraso mental y los cambios conductuales. Luego tendremos lo que es la tentania, la cual se describe como contracciones musculares crónicas espontáneas. Los espasmos dolorosos del carpo y el estridor laringio son manifestaciones notorias de la tetania. Para poder saber si tenemos tetania, existen las pruebas de los signos de Bostek y Troussian. En el signo de Bostek tenemos de que hay que percutir sobre el nervio facial en posición anterior a la oreja. Las contracciones espasmódicas de los músculos faciales ipsilaterales indican un resultado positivo a la prueba. En el signo de Troussian se demuestra al inflar el manguito del esfingomanómetro alrededor del brazo por arriba de la presión arterial sistólica durante 3 minutos. En los hipocalcémicos, esto causa contracciones dolorosas y espasmos del músculo del carpo. Entre las complicaciones que podemos observar en la hipocalcemia crónica son calcificaciones intracraneales que tienen una tendencia por los ganglios basales. También pueden incrementar calcificaciones del cristalino y hace esto las cataratas. En los pacientes con pseudoparatiroidismo tipo 1A suelen tener otras anormalidades endocrinas como el hipotiroidismo primario o la insuficiencia gonadal. En el pseudoparatiroidismo podemos tener los signos y síntomas de una hipocalcemia, pero además de eso van a tener la osteodistrofia hereditaria de Albright, la cual consiste en el retraso mental, obesidad, estatura corta, facies redondas, el cuarto y quinto hueso metacarpianos y metatarsianos acortados, osificaciones subcutáneas, y todo esto nos debe de guiar al diagnóstico diferencial de una hipocalcemia. Diagnóstico. El diagnóstico del hipoparatiroidismo se puede hacer por medio del análisis de la sangre, en la cual encontraremos un calcio sérico bajo, fosfato sérico alto, la hormona paratiroidea baja y magnesio bajo. El diagnóstico del pseudoparatiroidismo puede confirmarse al administrar la hormona paratiroidea humana sintética y después vamos a medir las respuestas de la AMPC cíclico y fosfatos urinarios. Prevención. No existen medidas específicas para prevenir, pero si tenemos una cirugía de la tiroides o de cuello, podríamos hablar con el cirujano acerca del riesgo de dañar las glándulas paratiroideas. Al mismo tiempo, hay que estar muy atentos a los signos y a los síntomas presentes en estas dos enfermedades, las cuales podríamos tener de origen hereditario. Y si lo detectamos a tiempo, podríamos tratarlas y así evitar las complicaciones que se podrían dar en un futuro. Bibliografía. Toda esta información fue obtenida del libro de Fisiopatología de la Enfermedad, una introducción a la medicina clínica. Gracias por su atención.